Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Migrantes venezolanos enfrentan obstáculos legales para recibir vacuna contra el COVID-19. La preocupación es que no se está usando un criterio de salud para acceder a la vacuna en población vulnerable que podría no tener el acceso que necesitan. Oposición dice trabajar con gobiernos de acogida para buscar soluciones. Enfermera se convierte en aliciente de los albergues en Arauquita. Y bueno, aquí estamos dándole gracias a Dios porque primeramente pues hay vida y mientras haya vida pues lo demás viene después. Una heroína sin capa, lista para brindar ayuda. Caracas enfrenta crisis sanitaria sin bioanalistas y sin reactivos. Tenemos muchos pacientes que están necesitando sangre y que se están quedando esperando en el hospital o en su misma casa porque llegue el producto. Bancos de sangre incapacitados para atender una eventual emergencia nacional. Y una iniciativa comunitaria empodera a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y de repente te consigues con un grupo de mujeres que cada día están apoyándote en lo que necesites. Venezolanas en Barcelona participan del programa Mujeres del Mundo. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a Venezuela 360. Soy Natalí Salas Guaitero, los saludo desde Washington. Comenzamos aquí en Estados Unidos y es que la Casa Blanca dice apoyar una negociación interna en Venezuela como la única salida a la crisis política, pero descarta ser uno de los actores en una eventual negociación. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó han expresado su deseo de entablar un diálogo, pero difieren en las reglas de cómo llevarlo a cabo. Mientras tanto, desde el Congreso estadounidense le advierten a Joe Biden que debe analizar muy bien sus jugadas. Jorge Agobián nos tiene el análisis. La Casa Blanca sigue de cerca un nuevo intento de diálogo en Venezuela. Pero queremos ver hechos concretos y vamos a actuar en base a hechos concretos, no de palabras o promesas. La administración Biden enmarca su política en una estrategia multilateral que se aparta de opciones irreales, según los expertos. Si quieren el apoyo de la comunidad internacional, tienen que intentar avanzar una solución política. Lo difícil va a ser ofrecer incentivos al régimen de Maduro y a la cúpula en poder. Amplio, muy amplio. Esta semana, tanto Maduro como Guaidó pusieron sobre la mesa sus propuestas para un posible diálogo, con condiciones diferentes. Bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. Que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que... El líder opositor Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos, propuso un denominado Acuerdo de Salvación Nacional, con miras al levantamiento progresivo de sanciones. En Washington hay legisladores demócratas que opinan que los pasos dados por Maduro podrían ser considerados como una ventana de oportunidad. Creo que la administración Biden debe enviar señales claras a Caracas que reconozcan estos gestos positivos e incentiven un mayor avance hacia la democracia. Pero entre algunos republicanos como Marco Rubio y Jim Risch, esos pasos no deben ser validados. La administración Biden no debe caer en este esquema que solo prolongará el control autoritario de Maduro sobre el pueblo de Venezuela. La Casa Blanca descarta el levantamiento de sanciones a través de una negociación directa con Nicolás Maduro, pero Juan Guaidó ha dicho que sus representantes sí han presentado esa propuesta a Maduro y su cúpula, quienes son los más interesados. Mientras tanto, desde aquí observan cualquier progreso de forma positiva, pero no se adelantan a calificarlos. Jorge Agobián, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y bien, mientras la Casa Blanca aún define su estrategia de sanciones hacia Venezuela, decisiones puntuales como la aprobación de un TPS para más de 300,000 venezolanos aquí en Estados Unidos podría dar un respiro a las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. ¿De qué manera? Carolina Valladares nos dice cómo. The bill is passed.
endurecer, mantener o suspender las sanciones que Estados Unidos impuso a compañías e individuos venezolanos bajo la administración Trump. Es la tesitura que tiene ante sí la administración Biden, que aún estudia qué hacer con el legado coercitivo de su predecesor en el despacho Oval. Por el momento, Estados Unidos sigue presionando las finanzas del gobierno de Venezuela, manteniendo las penalidades a la estatal de petróleos PDVSA, siguiendo ajenos a las intenciones de crear puentes por parte de Maduro. Estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden. En febrero de este año, la Agencia de Transparencia del Gobierno de Estados Unidos señaló en su último informe que las sanciones a Venezuela probablemente contribuyeron al declive de la economía del país, no solamente ahogando las finanzas del gobierno, sino también los bolsillos de los ciudadanos. Y aunque la administración Biden sigue reevaluando su política hacia Venezuela, ya mostró alguna de sus cartas con la aprobación de un TPS para venezolanos. Pero, ¿qué significa este alivio migratorio dentro del panorama de sanciones? En teoría, el estatus de protección temporal beneficiaría a más de 300.000 venezolanos que pasarían a residir y trabajar de forma legal en el país. Pero expertos advierten que las remesas que ahora envíen estos ciudadanos podrían convertirse, además, en un salvavidas económico. Es un alivio para las personas que la reciben, pero si Maduro ve que las remesas se convierten en un activo financiero importante, él va a tratar de monopolizar el negocio de la remesa. Según analistas consultados, el 70% de los venezolanos que viven en Estados Unidos envían a su país el 25% de sus ingresos, porcentaje que podría aumentar en breve a medida que más venezolanos se incorporen a la economía formal estadounidense. La media, por los estándares que se producen actualmente en otras partes, podríamos decir que serían unos 45 millones de dólares mensuales aproximadamente lo que recibiría Venezuela. En la actualidad, en Venezuela, el dólar supone más del 55% del valor total de las transacciones que se realizan en el país. Y con una economía cada vez más dolarizada, afloran los temores de que, siguiendo el modelo cubano, las remesas acaben en manos del gobierno. En ese sentido, puede significarle un balón de oxígeno a un régimen que está desesperado por recursos frescos y, sobre todo, de recursos en efectivo. Y con la tentación sobre la mesa de hacer negocios, los expertos vaticinan un florecimiento de las vías informales en el envío de remesas para evitar que los dólares acaben en las arcas del Estado. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y seguimos, nos vamos a Caracas, donde la falta de donantes, las renuncias del personal médico y la escasez de reactivos son los elementos de una fórmula perfecta que conforma la nueva crisis que en este momento enfrenta la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal nos dice que lo que más preocupa al personal sanitario es que estas carencias ponen en jaque la atención médica en caso de presentarse una emergencia nacional. William madrugó para donarle sangre a su hermana, quien espera una intervención quirúrgica desde hace 2 meses. Si no tiene los donantes, no la podían operar. Como en su caso, a menudo las redes sociales en Venezuela están llenas de mensajes pidiendo donantes, lo que incrementa la angustia de quien tiene un familiar hospitalizado. Y hay gente que tiene que traer hasta 10 y se le complica, ¿no? Todo el mundo tiene para conseguir 10 personas para donar sangre. La sangre es primordial para atender eventuales complicaciones en casos de cirugías oncológicas, por accidentes de tránsito o por heridas de armas de fuego. No hay suficiente sangre en Venezuela para atender una emergencia, una catástrofe. Los bancos de sangre son instituciones de seguridad que a la hora de una catástrofe, de cualquier situación pública, tienen que estar preparados para dar respuesta. Y responsablemente le digo, no hay ni los públicos ni los privados. De acuerdo con especialistas, el problema no es solo atribuible a la falta de cultura de donación, sino a las limitaciones existentes, sobre todo en centros públicos. ¿Por qué un banco de sangre atiende solamente 20 donantes si tiene hasta 40 pacientes esperando por transfusiones? Porque sencillamente no tiene personal para atender, no tiene los reactivos, no tiene serología
Y el eterno cuento del déficit venezolano: el día que tienes la serología no tienes la bioanalista para procesarla, el día que va la bioanalista para procesarla, ese día se fue la luz. Se calcula que 50% de los bioanalistas y hemoterapistas de Venezuela han renunciado por los bajos salarios, lo que significa un obstáculo más. Tenemos muchos pacientes que están necesitando sangre y que se están quedando esperando en el hospital o en su misma casa porque llegue el producto, ¿okay? Un producto que cuando llega pone al médico en la difícil decisión de tener que decidir a quién se la va a administrar. De acuerdo con la hematólogo Maribel Meléndez, para que los bancos de sangre estén bien abastecidos se necesita que entre un 3 y 5% de la población done, pero en Venezuela apenas un 1% lo hace. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Y en la región, la mayoría de los gobiernos de países con mayor cantidad de migrantes venezolanos se ha mostrado abierta a integrarlos a la vida económica y social. Sin embargo, según un reciente estudio del Centro de Pensamiento Wilson Center, con sede aquí en Washington, D.C., esa apertura no se evidencia al momento de acceder a la vacuna contra el COVID-19. Jaime Moreno nos dice que la falta de un documento legal de permanencia es el principal obstáculo. Gran parte de los 5,5 millones de migrantes venezolanos que hay en el mundo no tienen un camino claro para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Según un informe del Centro de Pensamiento Wilson Center, los principales países receptores en la región estarían excluyendo de sus planes de vacunación a inmigrantes indocumentados. La profesora Jacqueline Massa, investigadora de la Universidad de Johns Hopkins y coautora del estudio, cuestiona que se ponga como requisito ser residente regular. La preocupación es que no se está usando un criterio de salud para acceder a la vacuna en población vulnerable que podría no tener el acceso que necesitan. De acuerdo al informe, Colombia y Perú, que son los países con más venezolanos en su territorio, seguidos de Chile, Ecuador y Brasil, solo están vacunando a inmigrantes regularizados. Argentina, por su parte, en teoría los incluye, pero en la lista de elegibles están de últimos. Mi preocupación más grande es que a veces la política interna marca el clima de hacia dónde van las decisiones con los refugiados y se toman decisiones calculando cómo quedas en opinión pública del país y no necesariamente en cómo beneficiar más o proteger más a un refugiado. Colombia es el país con más población venezolana. Sin embargo, por el momento, las vacunas contra el COVID-19 solo se le aplican a los inmigrantes regulares y afiliados al Sistema Nacional de Salud. Para lograr las coberturas efectivas, necesitamos indispensablemente incluirlos. Pero en el marco de COVID-19 hay unos escenarios que tenemos que considerar, dados por una escasez de vacunas, una disponibilidad progresiva. Independientemente de los planes de vacunación de cada país, expertos apuntan que la vulnerabilidad de la población migrante y su acceso diferencial a las vacunas podría demorar el control de la pandemia en Latinoamérica. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y por cierto, continuando con el tema de las vacunas, Venezuela participa en la fase final de prueba de una nueva vacuna cubana. Se trata del fármaco Abdala, o como se denomina científicamente CIGB66. De acuerdo con autoridades de salud venezolanas, este mes se están realizando estudios clínicos para posteriormente fabricar hasta 4 millones de dosis del inóculo. Hasta el momento, Venezuela ha recibido cerca de 1.5 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Seguimos en Venezuela 360. Tras los hechos violentos registrados en el estado Apure, en Venezuela, más de 6.000 personas se han desplazado a Arauquita, Colombia. Allí se refugian en albergues que, de acuerdo con las autoridades, ya han sobrepasado su capacidad. Sin embargo, como luz que rompe la oscuridad, surge la acción bondadosa de una enfermera venezolana que se entrega día a día para salvar la vida de otros, aún poniendo en riesgo la propia. Yair Díaz nos cuenta de quién se trata. Bueno, aquí estamos dándole gracias a Dios porque primeramente pues hay vida.
Ella es Lesni Maldonado, una venezolana que se caracteriza por su positivismo y quien, a pesar de ser también desplazada, no deja de darle gracias a la vida por una segunda oportunidad. Enfermera de profesión, Arauquita no es un lugar extraño para ella. Todos los domingos cruzaba en lancha las aguas fangosas del río Arauca desde La Victoria para culminar su carrera. Ahora pone su conocimiento al servicio de sus coterráneos. Todo era muy bonito. En la vida pues siempre tenemos que tener como un tropiezo. Y aún bajo duras circunstancias, Lesni se ha convertido en apoyo incondicional en uno de los 20 refugios que abrigan venezolanos en Arauquita. Ha salvado la vida de decenas de niños que enferman por estar expuestos a las altas temperaturas y lluvias torrenciales que caen en los llanos colombianos. Hay niños recién nacidos que se han estado obligados a llevarlos y a dejarlos hospitalizados 3 y 4 días. Uno de los pequeños a quien salvó esta enfermera es el hijo de la señora Aleida Ferias, quien con tan solo un mes de nacido sufrió complicaciones respiratorias. Ella me ayudó con el niño. Me dijo que para hacerle lavado con las naricitas. Le tomó la temperatura para la fiebre. Según la Cruz Roja Colombiana, más de 1.200 niños mayores de 5 años, 578 menores de 5 años, 119 madres lactantes y 17 mujeres gestantes se encuentran en condición de desplazamiento desde el pasado 21 de marzo. Arauquita no estaba preparado para atender toda esta emergencia con todos los diferentes enfermedades o diagnósticos que venía esta población. Y es que a las patologías propias de estas familias y las dificultades del desplazamiento se suma ese enemigo invisible que ataca sin avisar, el COVID-19. Se le hicieron unas pruebas, estamos esperando resultados, Dios quiera que salga negativo. De acuerdo con el secretario de Salud de Arauquita, se han identificado más de 80 casos positivos de COVID-19, a los cuales se les ha hecho el seguimiento apropiado para evitar el contagio masivo en los refugios. Conocer cuántos casos tenemos en el municipio, haciendo una especie de tamizajes y todo el cerco epidemiológico a los casos positivos de COVID-19. Doy gracias a Dios primeramente porque, fue lo que Él quiso, fue su voluntad. Y si bien la zozobra de un futuro incierto acompaña a estas personas desplazadas, no cabe duda que siempre hay una luz al final del túnel. Para estos venezolanos, Lesni es prueba de ello. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Arauquita, Colombia. Y bien, continuando con historias de solidaridad, nos vamos a España, donde mujeres venezolanas se cuentan entre las beneficiarias del programa Mujeres del Mundo, que promueve actividades como charlas de superación personal, meditación y manualidades. Esto para mejorar la autoestima y tejer lazos de apoyo mutuo, así como ayudarlas a buscar empleo. Desde Barcelona, Julia Riera conversó con algunas de ellas y nos cuenta los detalles. Empoderar a las mujeres es el objetivo del programa Mujeres del Mundo, organizado por la asociación Barcelona Actúa, una entidad sin fines de lucro que nació en 2011 como respuesta a la gran crisis económica de España. A través de encuentros semanales de coaching grupal, mujeres en situación de vulnerabilidad reconocen sus fortalezas. La mayoría de ellas son madres solteras y provienen de Europa del Este, de África y de varios países latinoamericanos, entre los que se cuenta Venezuela. No conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes nada a quien decirle a nadie. Y de repente te consigues con un grupo de mujeres que cada día están apoyándote en lo que necesites. Así describe Yairi su experiencia con el grupo, gracias al cual incluso consiguió empleo. Estoy súper contenta en mi trabajo. Otras, como Gabriela, ya no necesita participar en las actividades de la fundación, pero siente el deseo de continuar la comunicación. Ya te haces con el grupo y ya si sabes alguna cosa quieres compartirla, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos muy unidas. Una de las muchas actividades que ofrece el proyecto son clases de catalán, idioma cooficial en el nordeste de España y muchas veces indispensable. Si a lo mejor pues está en fase de buscar trabajo, pues nos dedicamos más a este tema, o si tienen hijos, pues también los ayudamos en
vocabulario que les puede ser útil luego pues, para interaccionar con el colegio. De acuerdo con la organización Barcelona Actúa, en los últimos años ha habido un incremento de mujeres venezolanas en el proyecto. Y aunque la llegada de la pandemia hizo que la fundación tuviera que ofrecer muchas de las actividades de manera online, el programa sigue viento en popa. Además, muchas beneficiarias del programa deciden colaborar como voluntarias en otros proyectos, como por ejemplo el de cocinar para los sin techo, actividad que realizan de manera mensual. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. Con un pincel como única herramienta, mucha imaginación y gran dosis de talento, un grupo de artistas venezolanas expuso sus obras en uno de los centros más populares de la ciudad de Washington. Su propósito, resaltar el arte de su país y enviar un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de la familia y la comunidad. Cristina Caicedo Smith nos cuenta. Con cuidado y sutileza, la artista visual María Brito, residente del área metropolitana de Washington, muestra cómo pinta suavemente una de sus más recientes obras. Todo lo que creo tiene que ver con la naturaleza. Algunas piezas, tienen que ver con imágenes de Venezuela, recuerdos de Venezuela, memorias de Venezuela. Por más de 15 años, María ha dedicado su trabajo a resaltar la belleza del paisaje y la naturaleza. Sin embargo, su estilo no se ciñe a la realidad, sino que es su imaginación la responsable de sus obras. Un impresionismo moderno con algo de constructivismo, de solapar imágenes. Cuenta que las veces que se ha atrevido a preguntarle a sus mentores cómo definirían su arte, algunos lo describen como arte onírico o el que nace de un sueño. Sin embargo, aunque así parezca el resultado, parte de su inspiración viene a la vida real. Y ahora estoy trabajando esta obra que me quería ir a Canaima. Canaima tiene pasajes muy bellos, es el bosque con el Salto Ángel. Y siempre, trato de representar el cielo azul, ese cielo azul que no se me olvida. Algunas de las obras de María Brito forman parte de la exposición Mujeres Artistas de la empresa Arte Original, la cual destacó por varias semanas el trabajo de 4 pintoras que realzan varios aspectos de la vida actual, como el cambio climático, la cultura indígena, la familia y comunidad. Trabaja muy bien con colores bastante brillantes. Y lo que nos dimos cuenta es que eso llama mucho la atención a los coleccionistas en los Estados Unidos y también en Asia. También vemos que los artistas trabajan en una manera bastante interesante con abstracto, que no lo ve en otros países. Entonces queremos capturar ese talento y ese estilo bastante único para que los otros coleccionistas puedan ver. Soo Hyun Kim es cofundadora de Arte Original, una empresa con sede principal en Venezuela que busca promover a los artistas, sus obras y talento en el exterior, ya que según los propios autores no tiene apoyo alguno en su país. Hay un desbalance, ¿no? Hay artistas con mucho talento que tenían mucho training y también produce obras bastante bellas y con mucha madurez, pero no hay un mercado. Los coleccionistas y el público en general pueden ver las obras y biografía de los artistas en las redes sociales de Arte Original. Mientras tanto, en el interior de su casa estudio, María Brito sigue estudiando cada trazo, dibujando delicadamente sus sueños de la naturaleza que tanto dentro como fuera de su mente vibra con todos sus colores y formas, al tiempo que, como dice el artista, pide que la respeten y la cuiden. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. La comunidad LGBTQ reaviva su lucha para que en Venezuela se apruebe el matrimonio igualitario. La constitución vigente establece protección para la unión entre hombre y mujer. En 2008 y 2016 se dieron adelantos en la materia, pero la Asamblea Nacional aún no ha legislado al respecto. Antes de las elecciones del pasado 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro propuso un debate sobre el tema, pero luego de los comicios señaló que esto no es algo prioritario para el país en este momento. Llegamos al final de Venezuela 360. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero. Nos vemos la próxima semana. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.